Y en el tutorial de hoy vamos a ver cómo hemos hecho esta Sega Mega Drive. Cómo hemos hecho para que salga el color blanco en todas las letras. Pintando primero y luego de aplicarle el azul, limpiamos para que quede este acabado. Cómo hemos conseguido recuperar la serigrafía con letras transfer, detalles en azul en los botones y al mando exactamente igual. Bueno, yo no os entretengo más y adelante vídeo. ¡Callaros, que empieza! Hola, buenas, soy Kulzar y vamos a hacer una Mega Drive. Anteriormente en el vídeo de una amarilla que hice hace poco en el canal, ¿vale?, comentaba que iba a hacer una en azul y blanco, pero que le íbamos a hacer distinta con las letras en blanco, ¿vale? Bueno, yo no lo sabía, me lo comentó hace mucho tiempo un suscriptor, que habían varios tipos de Mega Drive, y me he quedado sorprendido porque a esta se le sale el aro por completo. Tiene que ser, no sé si será de las más nuevas, me imagino que sí, ¿vale? Para sacar este aro, si tenéis alguna así, es desde atrás. Va como soldado, bueno, quemado el plástico, y yo con un cúter los he cortado y extraemos el aro, ¿vale? Sacamos el LED y retiramos. Y lo que le voy a hacer para marcarle las letras en color blanco, primero vamos a pintarlas. ¿Veis? La consola en negro, desmontaremos botonera, etcétera, por aquí atrás, ¿vale? Y vamos a tirar pintura blanca aquí, pintura blanca aquí, en las de control, donde van los auriculares, y aquí atrás, ¿vale? Y dejaremos secar. Al día siguiente se le aplicará un color azul, ¿vale? Un azul bicapa que va con barniz, y tiraremos el azul y dejaremos que seque bien. Una vez bien seco el azul, pasaremos un taco con alcohol para limpiar por encima y que salga el blanco. Igual que hago muchas veces de lijar y sale el color del plástico, pues esta vez haremos lo mismo, pero al estar pintadas en blanco, saldrá de color blanco. Y cuando salgan, que habrá que hacerlo con mucho cuidado porque hay muy poco margen, pero bueno, superficie plana, siempre un taco de goma, ¿vale? Y le saldrá el color blanco y nos quedará muy bien, pienso yo. Le voy a pintar el alojamiento del cartucho, ¿vale? Estas tiras salen, ¿vale? Apretáis un poquito hacia abajo o hacia arriba y las retiráis. Y entonces las pintaremos de color azul para que vaya a juego, digamos, el círculo. Y más adelante ya sí que les rellenaré esto en blanco, porque esta pieza la voy a pintar en blanco también. La voy a pintar en blanco porque le puede dar al aro un detalle muy bonito. Sí que perderemos estas letras, pero bueno, y los botones también blancos, y le intentaré hacer algunos detalles de color azul. Y al mando exactamente igual, ¿vale? Bueno, yo lo dejo y ahora pondré un pequeño vídeo de cómo vamos pintando las letras. Bueno, yo ya le he dado una mano, ¿vale? Y solo voy a poner el vídeo para que me entendáis, ¿vale? Esto es lo que yo me refería, se le da una mano en blanco y a las letras exactamente igual. Se le da un poquito y ya luego, una vez azul, cuando limpiemos, tienen que salir de color blanco. Hay que ir con mucho cuidado, ¿vale? Porque son letras muy finas. Y por delante también, ¿vale? Los botones y la de 16 bits, ¿vale? Tiene una picada esta consola aquí, ¿vale? La he lijado para que la veáis. Esto hay que rellenarlo, porque esta picada se ve mucho. Y con las capas de pintura creeremos que la hemos rellenado, pero con el tiempo se nos intuirá. Y es una zona que va muy vista. Si estuviera por otra parte, puede ser que, puede ser que la dejara. Pero aquí delante no la dejo. Hay que recuperarla. Se le echará una gota de super glue y iremos limando con un taco para dejarlo completamente liso. Como habrá que lijar, pues así la recuperaremos, ¿vale? Yo voy a poner esto a cámara rápida para que me entendáis y voy a ir pintando las letras. ¿Veis? Yo ya le he aplicado una de barniz y ahora le voy a aplicar ya la segunda, ¿vale? Es un barniz perlado que le estoy aplicando ahora, ¿vale? Los botones
los voy a dejar solo con una mano de barniz. ¿Por qué? Porque le vamos a rellenar las hendiduras, ¿vale? Le rellenaremos de color azul, hendiduras, estas rayitas y barnizaremos transparente encima, ¿vale? Así que esto lo aparto por aquí porque no se le va a dar más barniz hoy. ¿Y veis las letras? Ahora le voy a tirar otra pasada a los mismos sitios. No os liéis a darle a toda la pieza, no merece la pena porque la tendremos que volver a afinar, a preparar cuando se pinte de color azul. Veis que no le he retirado ni las pegatinas, se las retiraré el próximo día, ¿vale? Esto lo dejo por aquí y esta igual. Intentar, ¿vale? Es inevitable que se vaya aquí color, material, ¿vale? Digamos, o barniz, etcétera. Porque yo el siguiente día, cuando ya esté de azul bien seca, intentaré hacerle este detalle en color blanco para que haga algo de juego con el aro, ¿vale? Así que yo voy a poner esto ya a cámara rápida otra vez y voy a terminar de aplicarle el barniz. Bueno, pues ya hemos dejado secar el color blanco, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer es afinarla bien, lijarla bien, limpiarla muy bien y le vamos a aplicar el color azul, ¿vale? Así tenemos las piezas, esto por aquí, esta ya la he colocado en el soporte, ya está bien lijada. El mando lo que le he hecho al final es le he pintado también los botones de color blanco, ¿vale? Y entonces los tengo ahora aquí todos bien tapados porque le vamos a tirar azul para rellenarle las letras y los puntos. Y a la cruceta, digamos, con el mismo azul, con un palillo de dientes mismo, le voy a dar a estas flechitas y barnizaremos encima. Y el mando lo tenemos también aquí. Le voy a aplicar azul, le voy a tirar un barniz, no lo voy a cargar de barniz, para que la hendidura, ¿vale? Como he hecho en la Mega Drive blanca, en la Mega Drive amarilla, ¿vale? No rellenarla mucho para poderla luego rellenar de blanco. A ver si nos queda bastante bien, ¿vale? Tengo pedidas unas letras transfer en blanco para hacerle esto. Estas sí que las tengo en blanco, que me la hace mi amigo Javi. Así que bueno, dicho eso, yo me voy a poner a lijarla, a prepararla, sobre todo, tener mucha limpieza con esta pieza, ¿vale? Zona de rejilla, zona de botonera, todo el contorno este y todas las hendiduras. Eso lo tenemos que dejar muy, muy, muy limpio. Y aquí también, ¿vale? Aquí también se acumula mucha suciedad y hay que dejarlo muy limpio. Bueno, yo voy a poner a prepararlo y ya nos vamos a la cabina a pintarla de color azul. Dejaremos secar unos 10-15 minutos y con un taco y un trapo con alcohol, ¿vale? Pondremos el trapo, pondremos el alcohol y muy suave tenemos que ser. ¿Y qué pasa? El trapo lo tendremos que poner, si es largo el trapo como este, ¿vale? Cogerlo bien para que no toque por aquí. Y muy suavemente vamos a ir retirando. ¿Qué pasa? Al ser una base azul, si luego hay algún puntito que nos hemos llevado o lo hemos dañado, podremos teñirlo, ¿vale? Podremos teñirlo o pegarle un pequeño pistoletazo. Las que más van a costar van a ser estas, ¿vale? Que aquí sí que tenemos que extremar la precaución, extremar, vamos, la delicadeza para sacarlas porque son muy poco, no tienen mucho, no salen mucho, para que me entendáis, ¿vale? Bueno, no aburro más, pasamos a darle el azul. Vale. Acordaos que dije que, ¿veis? He rellenado la picada. Tenía una picada, le he puesto una gota de super glue y como teníamos que lijar, la hemos lijado por completo, ¿vale? Ahora vamos a soplarle un poquito a todo y vamos a irle aplicándole ya el color azul, ¿vale? Le voy a bajar el aire y vamos a ir cubriendo, ¿vale? Yo le voy a dar ahora una pasada, luego de aquí a 10-15 minutos le volveré a dar otra pasada, le voy a poner la mascarilla, le volveré a dar otra pasada y ya luego os enseñaré cómo la vamos lijando para sacarle el color blanco, ¿vale? No vamos intentando cubrir, de primera. Es un azul que cubre bastante bien, ya que contad que la base es de color negro, pero vamos con cuidado, sobre todo la zona de la rejilla, ¿vale? Por dentro y por fuera.
Vamos tirando. Yo esta ya la voy a dejar. Y me voy a liar con las otras. Solo os voy a enseñar, digamos, los botones, ¿vale? Vamos a tirar con otro, a las rayitas, a los puntitos, reset, ¿vale? Y ya dejamos secar para limpiar bien con alcohol. Muy bien. Vale, y a la parte de atrás, exactamente, bueno, atrás de abajo, sobre todo a los puertos, ¿veis? Yo le meto desde aquí, giro, le meto desde aquí, porque parece una tontería, pero para que se pinte el contorno, tenemos que darle de varios puntos, ¿vale? Y todo sin prisa, vamos tirando, tirando, tirando. Yo lo pongo a cámara rápida y ya luego la siguiente capa no la grabaré y ya solo me veréis cómo vamos limpiando. Una vez ya seco, ¿vale? ¿Veis lo que le hemos hecho a los botones? He dejado algunos para que lo entendierais mejor, ¿vale? Le vamos retirando. Da igual si se ha manchado más o menos, porque ahora lo vamos a limpiar, ¿vale? Ponemos ahí la tesa, pillamos con un trapo, lo doblamos y lo vamos a ir limpiando, ¿vale? Las letras de atrás de la consola ahora las marcaré, os las enseñaré, pero mirad, ¿veis? Vamos retirando y se va quedando el azul dentro. Y aquí también. Algo sutil, detalles finos, digamos, ¿vale? Vamos limpiando bien, que no nos dejemos nada. Y los botones, como no podremos hacerlo con el taco, bueno, pues lo vamos a hacer a mano, ¿vale? Cogemos, a ver que se vea bien aquí. El A, mirad la A cómo se queda bien marcada. Ahora la C. Y limpiamos el contorno por si no hemos tapado bien y se nos ha difuminado, ¿vale? Difuminado es que se nos haya manchado el contorno. Y ahora el de volumen, el botón de volumen. Limpiamos, pasamos más o menos bien. Si no, vamos humedeciendo de vez en cuando, ¿vale? Y ya haré la consola y me pondré a barnizar la primera capa. Vale, vamos dándole. Y nos han quedado ya así. ¿Veis? Los detalles en color azul. Le da un toque, bueno, a mí me gusta. He preparado un barniz perlado y ahora vamos a hacer la tapa de arriba de la consola. A las flechitas del mando, ¿veis lo que decía? De darle solo un toque. Esto lo he hecho yo, nada, con un palillo de dientes o un poco de lija. Se pone por encima y se va pintando. Y ahora con mucho cuidado el trapo lo ponemos lo más atrás posible, ¿vale? De la mano y los tiramos para hacer las letras de 16 bits, ¿vale? Lo voy a poner así y vamos a ir dándole. Y al darle nos va a salir el color de abajo, con mucho cuidado, ¿vale? De no tocar los lados. Así, suave, suave, suave. Vamos dando. Y esto sería como nos va a quedar. Vamos a apurar un poquito, pero no nos pasemos, tampoco. Solo superficial. Y la parte de abajo, mirad cómo nos ha quedado. ¿Veis? Las letras de font, de control, las traseras. Son un detalle que ahora lo estáis viendo porque lo estáis viendo en mate, ¿vale? Pero cuando esto le demos el brillo, esto nos va a quedar genial. Y yo me voy a poner la mascarilla, os enseñaré la primera mano y la segunda no me grabaré. Ya nos grabaremos poniendo las letras transfer de color blanco, las letras de Sega Mega Drive en color blanco que me hace mi amigo Javi y barnizándolas enteras, ¿vale? Le vamos dando, vamos a bajar el aire que está muy fuerte y le vamos a aplicar así. ¿Vale? Esta es una, la dejo por aquí, voy a desconectar el compresor
para que no salte. Ahora le vamos a dar a la tapa de atrás, de arriba que diga, y veréis qué pasada. A los botones acordaos, no le tiramos mucho. Vale, una buena capa. Yo los evito bastante, los botones. Mirad qué acabado, mirad cómo se ve ya el perlado. ¿Veis? Ya el siguiente día el barniz será normal. Y le intentaremos hacer esas líneas en blanco para que vaya a juego con el aro, que lo tengo ahí atrás. Y solo lo tengo que barnizar. Vale. Una. A los botones igual. Si os fijáis, yo ya le doy por arriba. Este sí que se ve bastante, el de volumen. Pero el otro, nada, mínimo. Que es el que nos va a dar guerra o problemas. Y los botones yo ya hoy ya se terminan, no le damos más. Mando. Vale. Cuidado con las líneas que tenemos que rellenar después, Y le pondremos también letras de Sega en blanco. Vale, parte trasera. Una buena capa. Y de aquí 10-15 minutos le volveremos a dar. Bueno, le volveré a dar. Ya vosotros eso no lo enseñaré. Y ya nos pondremos, ya me veréis poniendo las pegatinas. Yo lo dejo por aquí. Lo mismo luego pongo 2 o 3 fotos del acabado final de hoy. Bueno, y seguimos con la Mega Drive, ¿vale? Yo ya le he colocado las letras transfer, ¿vale? Ahora colocaré unas fotos para que veáis cómo más o menos las he ido poniendo, pero en el vídeo de la Mega Drive amarilla salgo explicándolo. Esta vez he pillado unas letras transfer de lo más fino. No van mal, pero van mejor las que son más gruesas, porque esta es muy fácil que al colocarlas se muevan un poco, ¿vale? Y te varíe, etcétera, y bueno, yo he tenido algún problemilla, ¿vale? Entonces ya le he lijado bien y le he protegido esta zona para pintar ahora de color blanco. Lo que vamos a hacer es sencillo, una hoja cualquiera, ¿vale? No hace falta plástico, no pongáis plástico ni film transparente. ¿Por qué? Porque al apoyarlo, al retirarse pueden levantar las letras porque están sobrepuestas, todavía no están protegidas, ¿vale? Así que pillaremos una hoja de libreta cualquiera, esta mismo, ¿vale? De libreta o alguna carta que tengáis que no sirva, y la vamos a ir pegando, ¿vale? Poniendo por encima para que no manche la consola y para que no tengamos problemas con las letras, ¿vale? Solo, no hace falta tapar mucho, más o menos solo por la zona donde vamos a pintar. Yo solo voy a proteger, digamos, la zona de las letras, y ahora pondré por aquí más papel. Más papel, o bueno, aquí ya sí que podremos poner un plástico, una bolsa, lo que queramos, ¿vale? Pero para que quede algo así. Y tiraremos con muy poco aire a esta zona blanca para que se pinte de blanco y luego vaya a juego con el aro. Y le puede dar un toque bastante chulo. Yo ya tengo lijadas todas las piezas, el mando por atrás, también la parte baja de la consola, que estas ya están para barnizar. He preparado el mando para hacerle lo mismo, y aquí luego le pondré las letras de Sega, que las que pongo yo me las hizo mi amigo Javi, y es de vinilo. Le pongo una tesa, la levanto y luego las pongo, y con cuidado las vamos poniendo. Con una tesa de carrocero mismo es como yo, digamos, la coloco. Y aquí tengo los botones que ya dije que no los voy a volver a barnizar para no engordarlos. Ya le hice los detalles estos en color azul y son los que me han hecho de guía, digamos, los he puesto para ir marcando, para ver dónde hay que poner, digamos, el on, el off y los números del volumen, ¿vale? Bueno, yo voy a tapar esto algo mejor y ya me bajo abajo y pondré un vídeo dándole blanco, y luego retiraremos toda la cinta o todo el papel que tengamos y limpiaremos bien con alcohol, con mucho cuidado al pasar por las letras, ¿vale? Dejaremos que evapore el alcohol y ya nos liamos a barnizar, y así es como nos quedará nuestra Mega Drive. Bueno, pues vamos a irle dando a la consola. He montado blanco en una pistola y vamos a irle disparando. A ver que se vea bien. Desde aquí arriba lo veréis mejor seguramente. Vale. ¿Veis? Que le vaya entrando.
Giramos, vamos moviendo la pieza para que vaya entrando bien, porque muchas veces nos parece que, hostia, que está entrando, que se está pintando, y cuando nos damos cuenta, no ha sido así, ¿vale? Y el mando yo ya le he pintado, digamos, la zona de las letras, bueno, donde van los botones. Y ahora le vamos a hacer el círculo. Le podemos dar un poquito más de aire, que la tengo al mínimo. Y vamos pintando. Vale. Así. Y dejaremos pasar unos 10, 15, 20 minutos que seque bien la pintura, ¿vale? Que la detectemos nosotros bien seco, no el tiempo que sea necesario, ¿vale? Por aquí yo creo que me falta un poquito. Y luego limpiaremos con un taco y alcohol. Y ahora volvemos otra vez a darle a la pieza. Esta vez que no pille la sombra, así. Le vamos metiendo, le metemos un poquito también por abajo, para cuando ancle bien con el aro se vea completamente blanco. Y ya está. Yo voy a dejar pasar 10-15 minutos y ahora mire arriba a limpiar. Bueno, una vez ya han pasado, yo he dejado pasar la verdad que poco, 10 minutos. Vamos retirando con cuidado. Cuidado, vamos apartando para no manchar. Vale, y retiramos todos los papeles. Y ahora toda la cinta de carrocero que hayamos puesto, o celo, o lo que mejor os vaya a vosotros. Vale, y vamos retirando. Y ahora me estoy ayudando aquí de una navaja para levantar la tesa, ¿vale? Y más o menos, ¿veis? Le hemos hecho esta forma, ¿vale? Si os fijáis, ¿veis la hendidura? Vale. Pues ahora, con un trapo y un taco, siempre digo taco de goma, hay mucha gente que no saben dónde encontrarlos, etcétera. El Leroy Merlin, bueno, o cualquier así una ferretería, digamos, grande, suelen tener tacos. No son tacos especializados en nada, algunos son para madera, etcétera. Y vamos retirando con el alcohol, ¿vale? Le vamos frotando, digamos. Luego habrá que limpiar muy bien, ¿vale? Porque si os fijáis, esto va manchando. Y el trapo, ¿ves? Yo ahora le he vuelto a dar, lo he vuelto a cambiar de zona y le vuelvo a poner alcohol para que no nos vaya manchando el trapo, porque llega un momento que nos manchará más que limpiará, ¿vale? Vamos frotando y se nos está quedando todo bien dentro, ¿vale? Que sea simétrico, ¿vale? Que miremos que nos hayamos comido lo mismo por una zona que por la otra. Y entonces aquí, ¿vale? Con el mismo taco yo lo que hago es, ¿veis? Digamos, pillo la forma para dejar los cortes lo más limpios posibles. De todas formas, ahora repasaré un poquito más por arriba. Pero bueno, esta ya la tendríamos. La dejo ahí, ya solo falta limpiar bien con alcohol. Vamos al mando, que el mando es el más... lo que más nos va a costar, ¿vale? Porque las hendiduras, aunque tratemos de no cubrirlas mucho, son menos finas. Mirad, ¿veis? He tapado mal por aquí, pero da igual porque yo ahora limpiaré con alcohol. Vamos retirando la tesa, tanto la que hemos puesto exterior como la, digamos, interior, ¿vale? Vamos retirando y este es el aspecto que se nos queda. Presionamos de abajo, ¿veis? Si no, yo presiono de aquí y ya puedo sacarla. Y vamos retirando. Son detalles que, bueno, yo lo estoy haciendo en blanco, pero podéis hacerlo de cualquier color. Sé que he hecho últimamente varias Mega Drive, pero era para que vierais cómo a estas se le hacen, digamos, las letras en blanco, ¿vale? Más que nada es para eso. Ya más adelante ya no haré más Mega Drive, solo unas que tengo pendiente que las voy a hacer en dorado. Voy a hacer como unas versiones doradas, tanto de Mega Drive, bueno, como de todas las consolas, ¿vale? Digamos, en 16 quilates las vamos a hacer. Super Nintendo, Mega Drive, Master System, todas las de 8 bits, las de 16, las de 32. Y bueno, no conozco muchas más, pero iré haciendo todo lo que vaya o la gente me vaya proponiendo. ¿Veis? Y la vamos limpiando. La zona complicada de este mando es esta curva, que por eso la estoy dejando para el final, ¿vale? Vamos limpiando. ¿Veis? Mira, aquí ya me la he comido.
pues habrá que volver a tapar y volver a hacer y luego limpiar con más suavidad, ¿vale? Así que no presionaremos ahora tanto. Vamos a limpiar. Yo eso ya, por ejemplo, ahora voy a acabar el proceso, digamos, para que lo veáis y porque trabajo así, lo termino y luego taparé solo esa zona y haré, digamos, solo tiraré pintura ahí con mucho cuidado, ¿vale? Y vamos dando para comernos lo mínimo posible. Mira, ahí me lo he vuelto a comer. ¿Veis? Haciendo esto ya sabemos dónde hay más grosor y dónde hay menos hendidura, ¿vale? Ya sabemos para dónde tenemos que tener cuidado en esa zona. Y ahora vamos a hacer este que aquí, mira, también me lo he vuelto a llevar y tendremos que volver a tapar, pero no pasa nada. ¿Que hay que hacer las cosas en 2 veces? Se hacen en 2. ¿Que hay que hacerlas en 3? En 3. Ya no nos volverá a pasar. Cuando nos pasan estas cosas, ya la siguiente consola veréis como ya, yo por ejemplo, no cargo tanto ahí, no cargo esta zona, aunque en esta siempre suelo tener, digamos, es normal, ¿eh? Esa zona es normal. Lo que no es normal, lo que me acaba de pasar ahora, digamos, en la redonda. Pero en esto yo sabía que, ¿veis? Estaba dejando esa zona porque sabía que ahí, ya no porque yo me haya pasado, sino que hay menos. Y ahora nos vamos comiendo, ¿vale? Y vamos ya, digamos, a limpiar. Y bueno, como tenemos que preparar esta zona, ya prepararemos un poquito la otra y le daremos. Volvemos a rellenar, le pondré las letras de Sega aquí en el centro, más o menos centrado, no sé si va más arriba o más abajo, bueno, la dejaré, digamos, a la altura entre el botón Start y esto. Y ya nos vemos barnizando y siguiente día consola montada. Bueno, pues una vez ya, vale, le he tirado un poquito para ver cómo se veía, etcétera, pero bueno, no ha quedado perfecto, ¿veis? Se notan algunas cosillas. Al final lo que he hecho, he ido rellenando, he ido lijando, pero no ha quedado del todo correcto. Por eso muchas veces uso la pasta. Porque la masilla tú la echas y eliges lo que eliges, se te queda más o menos. Y esto yo creo que a partir de ahora lo voy a empezar a hacer con masilla de plástico teñida. Bueno, vamos a darle una pasada rápida, ¿vale? Y ya luego yo pondré en cámara rápida el siguiente proceso. ¿Veis? Hay que tirarle a las letras bastante bien, ¿vale? Para que vayan pillando protección, digamos, ¿veis? Yo antes de pintar la pieza, tiro a las letras y tiramos a la pintura. Y ahora ya le damos una pasada completa. Y después de esta pasada dejaremos pasar unos 10-15 minutos y volveremos a darle. Pero esa ya no la grabaré. Solo lo pondré a cámara rápida. ¿Veis? Va pillando un tono muy guapo. Y a la parte de abajo, que se me había olvidado antes decirlo, lo que le he hecho es le he lijado las patas, para que se vean, bueno, del color de origen de la pistola, digamos, ¿vale? De la pistola, de la consola, en color negro. Bueno, pues vamos dándole, ¿vale? No nos matamos al principio, es solo para que pille esto cuerpo, ¿vale? Tiramos el barniz para que vaya pillando cuerpo y la dejamos reposar 10-15 minutos y luego ya le daremos una buena capa. Y al mando parte trasera igual. Y ya siguiente día os lo enseñaré montada. Pero era para que pillarais la idea de las letras. De poderle poner las letras en vez de en negro, como hacemos siempre con el color del plástico, dejarlas en color blanco, en color amarillo, en color verde, el color que os apetezca. Bueno, yo voy a dejar pasar 10-15 minutos y ya luego le doy la capa final, a cámara rápida. Bueno, pues una vez ya montada, este es el resultado.
Ha quedado bastante bien. Hay que tener una cosa en cuenta que me he dado cuenta yo después, ¿vale? A la hora de montarla. Como este aro se extrae, al haberlo pintado, ¿vale? Se ha engordado un poquito. Habrá que, con mucho cuidado, con el aro desmontado, le pasamos una lija tanto por el contorno interior como por el contorno exterior. No pasa nada que nos comamos la pintura, ¿por qué? Porque no se va a ver una vez colocado y una vez puesto, ¿vale? Es lo único, digamos, a tener en cuenta. Y como siempre digo en Mega Drive, este es el botón crítico, ¿vale? No engordamos el contorno para que así funcione perfectamente. Y el mando, bueno, no me acaba de convencer cómo me acaba de quedar. Yo usaba mucho la masilla por tema de estas cosas, ¿vale? Porque a la hora de limpiar, luego rellenar con pintura es más delicado cuando te pasa esto. Con pintura si te sale bien a la primera, perfecto. Pero si no te sale bien a la primera, ya hay que hacer remiendos, etcétera, y no acaba de quedar del todo bien. En cambio, la pasta, la masilla de plástico teñida, siempre nos va a dejar, digamos, en la hendidura un poquito por encima para poder trabajar y poderla limar y dejarla recto, ¿vale? Empecé a hacerlo porque un suscriptor me dijo que tenía problemas con la masilla, que le pasaban cosillas y le dije, bueno, digo, otra opción de hacerlo es con pintura, más fácil. También se podría haber repasado con un cúter, una cuchilla, un poquito esta zona, ¿vale? Donde veamos que tiene menos hendidura. Así ya la próxima vez me sirve a mí también para fijarme. Pues lo dicho, hemos terminado. Muchas gracias, espero os haya gustado y en breve ya empezaré a hacer versiones en dorado, ¿vale? En, digamos, Gold Edition, de 16 quilates, todas. Haremos Super Nintendo, haremos Mega Drive, haremos Master System, haremos Nintendo, que no he hecho ninguna, Sega Saturn, Dreamcast, etcétera, etcétera. Muchas gracias a todos por el apoyo, por la cantidad de gente que somos ya, que no esperaba tanta gente, la verdad. Y nada, muchas gracias, de veras.